Muy bienvenidos, estimados alumnos. Hoy, ahora vamos a comenzar con la pantalla inicial de Excel. ¿Ya? Ahora comenzamos a ver Excel. Excel, como ustedes lo pueden apreciar, es esta pantalla inicial en la cual en la parte superior aparece un menú para las personas a lo mejor que nunca han entrado. Aparece este menú muy similar a otras aplicaciones de Microsoft, como Word o PowerPoint, a lo mejor que son más utilizadas o más comunes para ustedes. Aparece el tipo de letra o tamaño de letra. También aparece el color de la letra en la cual yo pueda escribir, o si está negrita, o cursiva, o subrayado. ¿Ya? Todo esto, este menú es bastante similar. A lo mejor existe este menú en la parte derecha un poquitito distinto, y que después en el transcurso de las clases nosotros vamos a ir eh, aprendiendo de él a utilizar. En la parte inferior, fíjense aquí aparece una cuadrícula. Esta cuadrícula está compuesta por columnas. Las columnas son letras, y también por filas. Las filas son números. ¿Bien? Es una cuadrícula como un cuaderno de matemáticas, ¿cierto? En la cual, como pueden apreciar, se forman estos cuadritos. ¿Bien? Estos cuadritos, que es la intersección entre la columna y la fila, nosotros le llamaremos celdas. Bien, celdas, entonces. Es muy importante esto que nosotros estamos viendo y estos conceptos, bien, porque lo utilizaremos en el próximo control. Así que ojo con eso. Tenemos entonces las columnas representadas por letras, las filas representadas por números. ¿Ya? Existen muchas columnas. De hecho, cuando llega la Z, comienza nuevamente el AA y así sucesivamente, ¿cierto? A, B, A, C. ¿Ya? Y después sigue cambiando, ¿ya? Muchas columnas. Y las filas son representadas por números. Por lo tanto, cuando existe la intersección entre una columna y una fila, a esta celda recibe un nombre. El nombre que recibe la celda es precisamente la intersección entre la columna y la fila. Por ejemplo, esta celda recibe el nombre de C5, F7, ¿cierto? F7. Y como ustedes pueden apreciar, el nombre de cada celda se encuentra en la esquina superior izquierda, ¿cierto? Ahí aparece el cuadro de nombres, ¿ya? Yo pincho una celda y va a aparecer inmediatamente cuál es, ¿cierto? ¿Cuál es la celda a la cual yo estoy haciendo referencia? Voy a agrandarlo ahí un poquito. C7, ¿cierto? C10, D7. Muy bien. Por lo tanto, entendiendo que cada celda tiene un nombre, bien, esto es algo muy importante. Yo puedo escribir en cada celda cualquier cosa, ¿cierto? ¿Ya? Cuando yo dentro de otra celda pongo el nombre de una celda, a esto se le llama referencia. Porque la verdad es que estoy referenciando una celda dentro de otra. Las referencias siempre deben comenzar con el signo es igual. Bien, entonces yo podría poner es igual y poner el nombre de una celda cualquiera, por ejemplo, C7. Entonces yo pongo C7 y fíjense lo que sucede automáticamente. Existe esta unión, ¿cierto? Fíjense que aparece de un color específico. Voy a agrandarlo un poquito más para que se vea mejor. Bien. C7. A esto se le llama entonces referencia. Yo estoy referenciando
una celda, el nombre de una celda está dentro de otra, ¿cierto? Si yo presiono Enter, automáticamente la celda va a asumir el valor de la referencia. Por ejemplo, si yo pongo C7, va a asumir el valor que contenga la celda C7. ¿Bien? Pero no significa que aquí exista un 5. Si yo hiciera doble clic en esta misma celda, va a aparecer entonces C7. ¿Cierto? Con Enter se ve el valor que tiene C7. Pero aún así, esta celda sigue siendo una referencia y no un número. Es una referencia. Si alguien va teniendo alguna consulta, lo va a medida en el transcurso de la clase, vaya poniéndolo en los comentarios, o si necesita que sea repetido algo, también lo va poniendo en los comentarios, por favor. Bien. Entonces, entendiendo eso, ¿cierto? El tema de las referencias, vamos nosotros a aprender algunas operaciones aritméticas dentro de Excel. Bien, operaciones aritméticas. Vamos a ver primero la suma. Cada vez que dentro de Excel nosotros queramos tener o una referencia o queramos tener un resultado de alguna operación, siempre debemos comenzar con el signo es igual. ¿Ya? Ojo con eso. Siempre debemos comenzar a escribir con el signo es igual. Entonces vamos a ver múltiples opciones en las cuales yo podría sumar estos dos números o estos dos dígitos. Una opción, la menos buena, digamos, o la opción muy fácil que podría ser, es simplemente escribir los números. Entonces yo podría poner 2 más 10, que es precisamente los números que yo deseo sumar. Al presionar Enter, automáticamente Excel, como estoy iniciando con un signo es igual, automáticamente Excel va a asumir y va a resolver esta operación. Bien, como una calculadora. Si yo presiono Enter, ahora lo voy a presionar, automáticamente me dice cuál es el resultado de la operación. Por lo tanto, no queda escrito es igual 2 más 10, sino que presionando Enter, Excel lo resuelve. Automáticamente Excel lo resuelve. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tendríamos al hacerlo de esta forma? Por ejemplo, un gran problema que viene ahora es que, ¿qué sucede si yo estoy a lo mejor sumando cantidad de productos, o estoy sumando las ventas, o estoy sumando las ventas que tuvieron dos vendedores distintos, o estoy, no sé, dentro de una empresa podría hacer muchas cosas. Bueno, lo que sucede es que este número muchas veces cambie. Entonces, hoy día a lo mejor es 2, mañana a lo mejor es 5. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos un problema. Porque como un número cambió, la operación también yo debería ser capaz de actualizarla. ¿Cómo la llego a actualizar? Bueno, tengo la opción de hacer doble clic encima, doble clic y nuevamente tengo mi fórmula y simplemente la cambio. Pero ¿qué sucede si es que yo tuviese muchas operaciones hacia abajo que ir cambiando? Sería poco eficiente, ¿cierto? En el uso del recurso tiempo. En otras palabras, me demoraría mucho en hacerlo. Por lo tanto, en realidad, ¿cómo yo lo podría cambiar? ¿Cómo yo podría modificar esto? Eso es lo que nosotros deberíamos intentar cambiar. Bien. Una opción puede ser utilizar lo mismo que nosotros hemos aprendido recién referente a las referencias. Entonces, a lo mejor yo no pongo 5 más 10 o 2 más 10,
sino que yo pongo o utilizo referencias para poder hacer esto. Y entonces yo escribo A5, ¿cierto? A5, que es esta celda, más B5. Fíjense que yo al escribir el nombre de la celda, automáticamente se pinta de un color para que yo no me confunda. Bien. Correcto. Entonces, entendemos que lo que nosotros deseamos hacer es principalmente sumar estos dos. Nos da exactamente el mismo resultado, pero si es que cualquiera de estos dos números cambiase, esto fuera 13 ahora, por ejemplo, automáticamente el resultado también cambiaría. Por lo tanto, el utilizar referencias, lo que acabamos de ver y de aprender, es mucho más práctico a la hora de las actualizaciones de la información. Bien, mucho más rápido. De hecho, el resultado se actualiza automáticamente y yo no debo estar esperando para que este se realice. Bien. Presionamos Enter y entonces nos da el correcto. Muy bien. Tenemos otro problema de esto. Otra forma de sumar. No, otro problema. Ok, hasta el momento está correcto, pero ¿qué sucedería si yo lo que quiero sumar es todos estos números, absolutamente todos los números, para saber cuánto me da? Y aquí entonces tenemos un problema, porque deberíamos poner A5 más B5 más A6 más A7, A8, A9, A10, B6, B7, B8, B9, B10. Y este entonces sería un gran problema porque además de demorar, ¿cierto? Es decir, tarda poder escribir todas las sentencias, todas las referencias que yo tengo aquí. Adicionalmente de eso, se podría ser muy fácil poder equivocarme. Es decir, llegar a escribir eh, uno de más o uno de menos o escribirlo dos veces. ¿Cómo podría solucionar esto, chiquillo? ¿Alguien sabe de los presentes? ¿Cómo podría solucionar este problema para no hacerlo tan difícil y poder sumar absolutamente todo? Me da 61, por ejemplo. ¿Cómo lo podría hacer? Ya, tengo ahí varios consejos. Ninguno es, ninguno es algo preciso. Me dicen con fórmula. Resolviéndolo. Pero algo concreto. Es decir, si usted me dice algo, yo lo escribo. ¿Cierto? Ahí me dicen con Alt Shift 0, me dijo alguien. Voy a apretar Alt Shift 0, ¿cierto? ¿Y qué es suma? Pero ¿estoy sumando todos los números? Parece que no, no me está resultando, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? A más B. Y yo pongo A más B. Y eso quedó, o sea, no dio ningún resultado. Algo pasa aquí. ¿Ya? Ya. Comencemos entonces. Bueno, ahí es igual a más B. Ya, excelente. Es igual a más B. Y me da error. Como que no funcionó mucho, ¿cierto? Ya. Existe una fórmula
o una función, la función se llama suma. La función se llama suma. Bien. Y como toda función o fórmula, comienza siempre con el símbolo es igual. Ojo con eso. El símbolo es igual. ¿Ya? Lo que dice María Paz, que ustedes están viendo, está bastante bueno. Pero me voy a dar una vuelta para poder explicar cómo es que podríamos llegar a eso. ¿Ya, María Paz? Buena respuesta tuya. También Oscar también dio algo similar, digamos, no tan específico, pero se entiende relativamente lo que quería decir. ¿Ya? Primero, la función se llama suma. Suma. ¿Ya? Cada vez que yo pongo el signo es igual y comienzo a escribir cualquier cosa, fíjense, van a aparecer todas las funciones que comienzan de esa manera. Subtotales, suma, sumar sí, sustituir, ¿cierto? Y a medida que yo sigo escribiendo, aparecen solamente las relacionadas con ese nombre. En el primer lugar aparece suma. Si es que yo hago encima doble clic, comienza entonces, se abre automáticamente el paréntesis y aquí abajo aparece la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la forma en la cual se debe escribir la función. Para esto es muy importante, antes de escribir la función, es que nosotros entendamos dos cosas fundamentales. Dentro de Excel y de todas las funciones, cada vez que nosotros ponemos dos puntos, significa hasta. Y cada vez que nosotros ponemos punto y coma, eso significa y además. Además. Bien. Los dos puntos entonces significa hasta, el punto y coma significa y además. Entendiendo eso entonces, ahora vamos a hacer la suma. Entonces vamos a poner es igual suma. Bien. Abrimos paréntesis. Y entonces voy a poner desde el primer número que yo quiero sumar. En este caso quiero sumar desde el A5. ¿Cierto? Y voy a utilizar los dos puntos. Voy a utilizar los dos puntos. ¿Por qué? Porque quiero sumar desde el A5 hasta el que yo desee. Voy a poner dos puntos entonces. Por ejemplo, si yo pusiera A10, va a sumar absolutamente todos los números comprendidos desde el A5 hasta el A10. Bien, absolutamente todos los números comprendidos desde el A5 hasta el A10. En este caso yo quiero sumar todos los que se encuentran a mi izquierda también. Por lo tanto, no es hasta A10, sino que es desde A5 hasta B10. Eso es lo que yo quiero sumar. Bien. Cierro el paréntesis y entonces suma absolutamente todos los números. Fíjense que dio exactamente el mismo resultado que nos daba cuando sumábamos uno a uno los números, ¿cierto? Nos dio 61. Es importante entender lo que significan los dos puntos, ya ojo con eso. Otra forma de hacerlo y que da exactamente lo mismo es como dijo alguien por ahí en el chat, después de poner suma y abrir paréntesis, con el mouse puedo seleccionar, si no lo quiero escribir, puedo seleccionar, ¿cierto? Y además, si no quiero escribir el resto, puedo arrastrar, ¿cierto? Y entonces selecciono absolutamente todos los números que yo deseo sumar. Bien, y que es exactamente lo mismo que nosotros habíamos escrito. Pero es importante que ustedes sepan el por qué entre medio de las dos referencias tenemos este signo que es dos puntos, porque significa hasta. Muy bien.
Ahora intentemos hacer otro ejercicio. Si es lo que yo deseo es sumar solamente los números que estén con fondo amarillo y los con fondo blanco no los deseo sumar, ¿cómo haría yo la fórmula? ¿Cómo haría la fórmula yo si lo que deseo sumar son todos los números con fondo amarillo solamente y no los otros? ¿Cómo podríamos hacerlo entonces? Poniendo, ¿cómo se llama esto, profe? El A5, dos puntos, hasta el B7 y después poner el punto y coma. Pon el punto y coma. Buena, excelente. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, hijo? Nicolás Belmar. Nicolás. Correcto, tú has dado en el clavo. Tal cual como tú lo has dicho. ¿Ya? Max en el chat también está diciendo algo similar. Vamos a hacerlo entre todos para que se entienda bastante mejor. Fíjense ahora, entonces yo voy a utilizar ambos signos para que esto me funcione. Es decir, voy a hacer la suma, ¿cierto? Y voy a hacer la suma desde A5 hasta B7. Es decir, desde A5 hasta, por eso está el dos puntos, ¿cierto? B7. Pero, y además, por eso voy a poner punto y coma, voy a sumar esto. Y además, voy a sumar desde A9 hasta B10. Fíjense entonces que aquí se encuentra, ¿cierto? Esto correctamente. ¿Ya? Desde A9 hasta B10. ¿Ya? Entonces, a Max le tuvo un pequeño error. Max Jara puso hasta B4. La verdad que era hasta B10. Es probable que se haya equivocado ahí en transcribir. ¿Ya? Puede ser que lo entendió. ¿Ya? Pero entonces aquí tenemos entonces la fórmula correcta. Es decir, estoy sumando, ¿cierto? Todo lo comprendido en amarillo y no lo que tenga con fondo blanco, por ejemplo. ¿Ya? Presiono Enter y entonces me da correctamente. Otra opción podría haber sido, voy a poner otra opción aquí arriba de la mesa por si acaso, ¿cierto? Podría haber sido haber sumado todo eso, desde A5 hasta B10, y le resto a lo mejor los números. Le resto el 4, le resto el 5. Puede ser, me da exactamente lo mismo, ¿cierto? Sumo todo y le resto los números en blanco. Fíjense entonces la cantidad que existe de respuestas correctas ante exactamente la misma situación. Porque yo podría haber puesto esto, podría haberlo puesto de la forma anterior, ¿cierto? De esta manera. Podría haberlo puesto así también. O podría haber sumado uno a uno los números. A lo mejor también podría haberlo hecho. ¿De qué depende que esté correcto o incorrecto el ejercicio? Si todo me da el resultado correcto, bueno, va a depender el criterio que nosotros utilizamos con respecto al tiempo disponible para poder ejecutarlo. Imagínense entonces que si yo lo único que deseo es, voy a sacar eso, ¿no? Yo lo único que deseo es sumar estos dos números, a lo mejor no pongo suma y lo único que hago es poner A5 más B5. De hecho, es probable que me demore menos que poner suma. Es igual suma desde A5 hasta B5, ¿cierto? Es probable que de esta forma me demore mucho menos que poner una fórmula grande. Ahora, si yo lo que voy a sumar son mucha cantidad de dígitos, bueno, a lo mejor utilizo la fórmula o la función suma. Muchas otras personas en el chat estaban hablando con respecto a la autosuma. ¿Ya? Voy a ver eso ya que lo nombraron varias personas.
Dentro de fórmulas, aquí en la pestaña superior, uno pincha fórmulas. Aquí hay una opción que se llama autosuma. Es decir, que yo pincho aquí, me da suma o promedio, o podría cambiar cualquiera de estas cosas, ¿ya? Yo pincho encima de este autosuma y es exactamente lo mismo, ¿cierto? Que lo que nosotros estamos hablando, pero suma automáticamente. Pero no suma, no suma todo, ¿ya? Igual yo tengo que hacerle modificaciones. Un par de personas dijeron con autosuma, sí, podría ser con autosuma, pero como se dan cuenta, no está eh, incluido todos los números que yo deseaba sumar. Igual debería haberlo modificado, ¿cierto? ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Haber incluido todos los números. Y que prácticamente es exactamente lo mismo que nosotros estábamos haciendo, ¿ya? Me di el tiempo igual para poder explicarlo, para que no haya quedado en el aire con respecto a las personas que decían lo de autosuma. Entonces, estamos sumando estos dos números. Bien. Algo muy importante que veremos ahora es que, ¿qué pasa si yo tuviese una lista enorme de números hacia abajo que yo deseo sumar? La lista es enorme. Entonces, yo tendría que estar escribiendo nuevamente otras sumas, ¿cierto? Y después otra vez otra suma. ¿Existirá una forma mejor o más rápida de hacer esto? ¿Alguien la conoce? Ya, ok, buena respuesta de Pedro, me lo mandó por interno, así que nadie más está viendo la respuesta, pero buena respuesta de Pedro. ¿Ya? Pero antes de llegar a eso, necesitamos ver muchas otras cosas todavía, Pedro. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más se le ocurre o sabe cómo podríamos hacer esto un poquitito más eficiente? Porque si yo quisiera aquí abajo escribir, tengo que tipear, ¿cierto? A6 más B6. ¿Ya? Entonces imagínense si tuviera 1000 números para abajo, tendría que hacer 1000 fórmulas. Sería bastante engorroso y me demoraría mucho en hacerlo. ¿Cuál sería la mejor forma entonces? ¿No? ¿Nadie? Oscar, ahí. Ya, me dijo exactamente lo mismo Oscar que Pedro. Buenas respuestas, pero necesitamos saber algo antes. Vamos entonces hacia allá. Todo lo que quiero sumar y presionar autosuma. A ver, veamos, po. Selecciono todo lo que quiero sumar, presiono autosuma. Pero no me dieron acá la suma. Aquí quiero que estén las sumas, la sumatoria, ¿cierto? Podría ser así. A lo mejor a eso es lo que se refiere, es decir, dejar el espacio en blanco, ¿ya? Y que no es mala idea, pero el problema es que no entendemos cómo sucedió automáticamente, ¿ya? Entonces vamos para allá para que nosotros lo entendamos. Buena respuesta, Diego, muy bien. Primero, nosotros actualmente hemos visto que cuando nosotros nombramos
una referencia dentro de otra se llama referencia, ¿cierto? Cuando nombramos una celda, perdona, dentro de otra. Por ejemplo, C13. Esto es una referencia. Pero este tipo de referencia tiene un nombre. Se llama referencias. Este se llama referencia relativa. ¿Ya? Referencia relativa. Este tipo de referencia se llama referencia relativa. ¿Por qué se llama referencia relativa? Recibe ese nombre porque cuando nosotros copiamos una referencia relativa y lo pegamos en otro lugar, la referencia cambia. Cambia relativamente dependiendo de dónde la peguemos. Voy a dar un ejemplo para que se entienda esta explicación un poquitito enredada. Bien. Entonces imaginemos que tengo estos números. Ya. Veamos. Ya. Tengo estos números. Entonces yo tengo una referencia aquí. Voy a poner es igual a F15, por ejemplo. Bien. Si yo presiono Enter, automáticamente en esta celda va a aparecer el número que corresponde a F15. Es decir, en otras palabras, va a aparecer el número 7. Pero vamos a ir a aprender un poquitito más allá. ¿Qué sucede si yo copio esta celda y la pego 1, 2, 3, 4 para abajo? ¿Qué es lo que va a aparecer aquí si yo pego esa celda? Ahí quiero sus opiniones, por favor. ¿Qué sucede si yo esa celda la copio, ¿cierto? Acuérdense que dentro de esta celda dice F15. Y si yo la copio 1, 2, 3, 4 para abajo, ¿qué es lo que va a aparecer aquí? Si yo le pongo aquí pegar, sus opiniones, por favor. ¿Ya? Opción número 1 me dicen, va a aparecer otro 7, se repetirá el número. ¿Ya? Otras opiniones, ¿qué más me dice? Aquí va a aparecer F19, me dicen. Otra opción. ¿Alguien sabe qué es lo que va a suceder aquí? ¿Se sumará con F19? Ya, estamos agregando más cosas. Pero ¿qué va a aparecer aquí? Pues eso es lo que yo necesito. ¿Qué va a aparecer aquí cuando un número 7, me dice María Paz? Ya, es una respuesta concreta. Va a aparecer un número 7. Porque yo copié esto de arriba, ¿cierto? Esto, voy acá arriba, copiar. Y 1, 2, 3, 4 para abajo lo voy a pegar aquí. Se arrepintió María Paz. ¿Qué es lo que voy a pegar aquí? Lo copié, po. Copiar, copiar, pegar. Copiar y aquí lo voy a pegar. Un 11, me dice Bruno. Fíjense que si yo lo pego aquí, pegar, va a aparecer justamente como me dice Bruno, el número 11. ¿Cómo es posible que si yo copio este número y lo pego en otra celda, aparece un número distinto? La razón es porque yo estoy copiando una referencia relativa. Estoy copiando una referencia relativa, chiquillos. Bien, voy a poner otro ejemplo antes de explicarlo. ¿Qué pasa si lo pego acá? ¿Qué aparecerá si lo pego aquí en esta otra celda? Un 5, me dice Max. Patricio, un 5 también. ¿Alguna otra opción hay por ahí o no?
Un 9, ya, aquí hay otra opción, un 9. Buena opción. Un 9, dice Diego también, se está sumando a la opción de Liam. Buena. Parece que no tengo más comentarios por ahí. Si yo lo pego acá, voy a poner acá pegar, aparece un 5, chiquillos. Un 5. Voy a explicar qué es lo que pasa acá. ¿Por qué razón al copiar un 7, pegarlo acá, aparece un 11? Si lo pego al lado izquierdo, aparece un 5. Si lo pego al lado derecho, aparece un 14. ¿Ya? Voy a ver por qué. Esta referencia se llama referencia relativa. Recuérdenlo. Referencia relativa. ¿Qué significa una referencia relativa? Significa que cuando yo copio esta referencia y la pego en otro lugar, a la celda a la cual hace referencia también se mueve. Ojo con eso, también se mueve. Por ejemplo, si esta celda hace referencia a la F15, ¿cierto? Y si yo la muevo hacia abajo, 1, 2, 3, 4 hacia abajo, a la celda que hace referencia también se va a mover 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Esa es la razón por la cual aquí aparece un 11, porque hace referencia a F19, como dijo alguien por ahí. Cuando yo copio el F15 y lo pego 1, 2 hacia abajo y 1 hacia la izquierda o 1 hacia la derecha, pasa exactamente lo mismo. La referencia también se mueve 1, 2 hacia abajo y 1 a la derecha, o uno hacia hacia la izquierda y otro a la derecha. Por eso acá hace referencia al E17 y al G17, ¿cierto? Este tipo de referencia entonces se llama referencia relativa. Referencia relativa. Las referencias relativas son muy útiles, son muy prácticas cuando nosotros necesitamos realizar fórmulas o cuando tenemos plantillas enormes. ¿Por qué? Porque no es necesario poder seguir escribiendo otra fórmula, sino que nosotros utilizamos exactamente la misma fórmula, simplemente que con referencias relativas. Entendiendo esto, entonces, antes de ir arriba, consulta si es que algo no se entendió referente a las referencias relativas. Es el momento de consultar. Profe, o sea, Digo, que si usted mueve la referencia del 7, el 7 que está en F15 también se va a mover hacia abajo, por ejemplo. Si usted lo mueve dos bloques hacia abajo, también se va a mover hacia abajo. no la muevo, yo la copio y la pego. Ah, ya, perdón, perdón. Si, Es si usted copiar, la pegar. copia. Claro, la copio y la pego abajo, por ejemplo, va a hacer referencia a F16. ¿Esa es tu pregunta? Ah, ya, vale, vale. Ya caché, ya caché. Entendí, vale, gracias. Entonces yo lo que pego aquí no va a ser F15, sino que si lo copio y lo pego uno hacia abajo, también la referencia se va a mover uno hacia abajo y entonces voy a pegar F16. Con eso a lo mejor queda un poquitito mejor, ¿cierto? Si yo lo copiara arriba, inmediatamente arriba, lo pegara arriba, ya no haría relación a F15, sino que a F14, porque fue uno más arriba, ¿cierto? Y eso es lo que pegué arriba, sino que es F14. ¿Ya? Si lo muevo hacia el lado, no es F, sino que esto también se mueve hacia el lado, es E. ¿Ya? Y es por eso que aparece E17. Si lo muevo hacia el otro lado es G, ¿cierto? Por eso aparece G17 hacia el lado. ¿Ya? Las referencias relativas entonces se llaman relativas precisamente por eso, porque se mueven a medida que yo las copio y las pego. Si las pego más abajo, la referencia se mueve más abajo. Si la pego hacia un lado, la referencia se mueve hacia el mismo lado. ¿Ya? Entendiendo eso,
Fíjense entonces, si yo tengo esto A más 5 más B más 5, ¿de qué tipo de referencias son estas que se encuentran en la fórmula? Estas son referencias relativas. Ambas son referencias relativas. Por lo tanto, yo podría copiar esto y pegarlo abajo. ¿Y qué sucede si A5 más B5 lo copio y lo pego uno más abajo? Fíjense, va a pegar a 6 más B6, porque también las referencias se van a mover uno hacia abajo. Por lo tanto, esta función es un poquito mejor que estar escribiendo constantemente, ¿cierto? A7 más B7, A8 más B8, A9 más B9. Yo podría simplemente copiar y pegar y la referencia también se cambia. ¿Por qué? Porque estoy utilizando referencias relativas. Bien, ahora, es cierto que yo puedo copiar y ahora pegar, pero aún así esto me demora. Aún así esto me demora un poquito. Ahí está listo. Me demora menos que antes, está claro. No tengo que escribir, ¿cierto? Y están bien las fórmulas, ¿cierto? Están bien las fórmulas. Está bien, eso está bien, ¿cierto? Están todas las fórmulas bien hechas. Pero aún así podría ser un poquitito más productivo, ¿ya? Max, explícame tu pregunta que no la entendí bien, por favor. Quiero rellenar muchos campos con una referencia. ¿A qué te refieres con eso? Ah, con una referencia que no cambie. Ya, disculpa, ahora ya entendí. Ya, todavía no pasamos a eso. Dame un segundito y hoy día lo vamos a explicar. ¿Ya? Muy bien, excelente. Entonces, fíjense como me dijo Max y me dijo muchos otros compañeros, cuando yo pincho el cuadrito, ¿cierto? Cuando yo pincho una celda, en la parte inferior derecha aparece un cuadrito, si ustedes lo pueden apreciar. Miren, ahí está. No sé si lo alcanzan a ver bien, ese cuadrito. ¿Cierto? En la esquina inferior derecha aparece, hay un cuadrito ahí. ¿Ya? Si yo tomo ese cuadrito con el mouse, o si están en un notebook con el pad, ¿cierto? Con el iPad, y pinchan sin soltar, lo arrastran hacia abajo, y cuando llegan abajo lo sueltan, es exactamente lo mismo que haber copiado y pegado en todas las celdas. Es exactamente lo mismo. Ese puntito ahí se llama rellenar series, ¿ya? Y opciones de autorrelleno después aparecen, ¿ya? Y automáticamente lo que hizo fue copiar celdas, ¿cierto? Automáticamente es lo mismo que copiar pegar. Automáticamente lo hizo, ¿ya? Por lo tanto, tomo ese puntito, ¿cierto? Lo tiro hacia abajo sin soltar el mouse y cuando llego abajo lo suelto. Es lo mismo que haber copiado, pegado, 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 ¿cierto? Haber copiado y pegado en cada una de ellas. Y fíjense, es como copiar, pegar. Aparece automáticamente todas las referencias. Aparecen todas las referencias correctas. Pero aún así, esto es lento. ¿Por qué? Porque imagínense toda la cantidad de números. Imagínense que son más números y esto tengo que tirarlo muy abajo, muy abajo, muy abajo. A lo mejor incluso me equivoco, lo suelto antes de tiempo, ¿ya? Puedo tener algún problema. Por lo tanto, existe otra opción mucho más rápida que esto. ¿Cuál sería? ¿Alguien la conoce? Para poder copiar y pegar, ¿cierto? Pero mucho más rápido que arrastrar ese puntito que se encuentra en la esquina inferior derecha que me dijeron algunos compañeros.
apretando la C arriba. Cuando yo aprieto la C, se sombrea toda la columna, pero no estoy copiando esto hacia abajo. Pasa algo ahí, falta. Cuando yo aprieto, como bien tú lo dices, lo dijimos antes, esto se llama etiqueta, ¿cierto? Entonces yo presiono la etiqueta. Claro, estoy seleccionando toda la columna completa, pero no lo estoy copiando. Entonces lo que yo deseo es copiar esto hacia abajo, de esta manera, pero a lo mejor de una forma más rápida que arrastrarlo. ¿Cómo podría hacerlo? Correcto, Diego, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que exactamente el mismo puntito que dice Diego, ¿cierto? Que es de autorrelleno, el que nosotros tirábamos hacia abajo. En ese mismo puntito yo le doy doble clic. Como bien dijo Diego, doy doble clic y automáticamente Excel va detectando hasta dónde llegan los números en la parte izquierda y hasta ahí va a copiar la misma función. Esto es bastante más rápido. ¿Por qué logro hacer esto mucho más rápido? Porque yo entiendo que estos son referencias relativas. Ojo con esto, ¿cierto? Esto no es llegar y hacerlo o copiarlo, no. Es que yo estoy entendiendo que como son referencias relativas, esto se va a copiar hacia abajo irrepetiblemente, ¿cierto? Porque va a ir cambiando. Se copia, pero al ir copiando hacia abajo también va cambiando la referencia a la cual hace, ¿cierto? Ojo con eso. Bien. Muy bien. Esto entonces se llama referencia relativa. Entonces vamos a tomarnos ahora un break. Bien. Como la fórmula incluye referencias relativas, entonces nosotros sabemos que si la copiamos esta fórmula y la pegamos una celda más abajo, sabemos que las referencias también van a cambiar. El A5 se va a volver o convertir a 6. El B5 aquí abajo, la referencia va a ser a B6. Y de esa forma entonces, copiamos la primera y la pegamos más abajo para que automáticamente nos den los resultados. Ahora, ¿cómo lo hicimos de forma rápida? Lo hicimos con ese puntito en la esquina inferior derecha. Bien. Tenemos dos formas de hacerlo con ese puntito. Ese puntito es rellenar, se llama rellenar, digamos, rellenar series. Pero también nos sirve para poder sumar o para poder copiar, pegar, perdón. Tomamos ese puntito y lo arrastramos hacia abajo. Cuando llegamos abajo lo soltamos y entonces nos dan los resultados. Otra opción que también tenemos es hacer doble clic, que es lo último que vimos, sobre ese mismo puntito. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Fíjate que aquí aparece este submenú. Nosotros podríamos hacer pinchar ahí y ver exactamente lo que sucedió. Es decir, copiaron celdas. ¿Ya? Podríamos pedir otra cosa. ¿Ya? Rellenar solamente el formato. No nos sirve. ¿Ya? Pero lo que hicimos fue copiar celdas. Y de esa forma los resultados quedaron automáticamente. Pero ojo, a mí no me interesa tanto que ustedes lo sean capaces de hacer doble clic, porque eso no, eso va, eso es súper fácil. Aquí la idea es que nosotros sepamos el por qué está sucediendo eso. Por eso es que no tan solo cuando alguien lo comentó, no tan solo lo hicimos, sino que estamos explicando el por qué sucede eso.
¿Y el por qué? Es porque esta fórmula está hecha o elaborada con referencias relativas. ¿Ya? Esa es la razón, porque la fórmula está elaborada con referencias relativas. Bien. Muy bien. Entendiendo eso, cualquier otra consulta la hacen solamente. Vamos a pasar a la operación que se encuentra inmediatamente al lado, ¿cierto? De la operación aritmética que nosotros estamos viendo. Es la resta. Como pueden ver, el signo que se utiliza es el signo menos, ¿ya? El que está al lado de shift. Simplemente también comenzamos con el signo es igual y ponemos entonces A5 menos B5, por ejemplo, ¿ya? A5 menos B5. ¿Ya? Y nos da el resultado. También podemos hacer lo mismo, hacer doble clic, ¿cierto? Y se repite automáticamente, ¿cierto? 3 menos 4, 2 menos 3, 4 menos 5, 7 menos 3, y ahí podemos ir viendo los resultados. En la multiplicación es exactamente lo mismo, lo único que el signo de la multiplicación es el asterisco. Bien, el asterisco. Presionamos Enter y entonces nos da el resultado. La división es el slash. Ponemos entonces los dos y ponemos el slash entre medio. Y por último, la potencia. La potencia se utiliza ese sombrerito, ¿cierto? La potencia es lo mismo que decir 5 elevado a... Perdón. Ahí sí. Ahí sí. 5 a 5 elevado a B5. Bien. Es exactamente lo mismo. En mi teclado, ese sombrerito se encuentra con Alt y la tecla al lado de la ñ. ¿Ya? Presionamos Enter y nos da, entonces, ¿cuál es la gracia de utilizar referencias para este tipo de fórmulas? Es que si yo cambiase cualquier operando, automáticamente se va a cambiar todos los resultados, ¿cierto? Un 2, automáticamente se cambian todos los resultados, ¿cierto? Eso nos entrega entonces la posibilidad de hacer queries o formularios de forma automatizada. Nosotros ya hemos visto entonces que simplemente haciendo doble clic en el puntito de relleno ¿cierto? De relleno de serie, se completa automáticamente, pero no es necesario hacerlo uno por uno. De hecho, mejor habría sido incluso si es que nosotros hubiésemos seleccionado absolutamente todo. ¿Cómo lo selecciono? Con el mouse sin soltarlo, ¿cierto? Presiono al medio de la celda y sin soltarlo lo arrastro hacia el lado, ¿ya? Estoy seleccionando todas las celdas y ahora entonces hago doble clic y rellena automáticamente toda la tabla. Automáticamente está toda la tabla rellena. Ahora entonces estamos siendo un poquitito eh, más productivos, ¿cierto? Utilizando mejor el factor tiempo, porque nos estamos demorando mucho menos en hacer exactamente lo mismo. Hagamos un ejercicio para para aplicar un poquitito lo que hemos aprendido. ¿Ya? Imaginemos lo siguiente, precio 25 pesos. Son dos ejercicios distintos. Ejercicio número 1, en el cual yo tengo que en el norte se venden 100 unidades, en el sur se venden 200 unidades y el precio son 20. Aquí tengo que hacer una única fórmula para que me dé el resultado y para que me sirva que al copiar y pegar hacia abajo, me sirva para todos los resultados. Ejercicio número 2 es este de acá abajo, en el cual
En el norte se venden 100, en el sur 200, pero el precio es 25 para todos. Aquí el precio es 25 para todos. Por lo tanto, aquí yo debo hacer una fórmula que me permita, ¿cierto?, sumar las cantidades, multiplicarla por el precio y me dé el importe. Pero la fórmula la debo copiar y pegar hacia abajo y me debe servir absolutamente para todos. ¿Bien? Intentemos hacerla, chiquillos, háganlo ustedes, por favor, y lo revisamos en un segundo más. ¿Bien? Repito, hay que hacer estos dos ejercicios. Ya Pedro me dice acaso por repetir, hay que hacer estos dos ejercicios. En el ejercicio 1, yo tengo las cantidades que se venden en el norte, las cantidades que se venden en el sur y tengo los distintos precios. Es necesario aquí sacar el importe, por favor, ¿ya? El ingreso por venta. En el ejercicio número 2, tengo las cantidades que se venden en el norte y en el sur, pero el precio es el mismo para todos. ¿Ya? Por lo tanto, hay que sacar acá el importe necesario con una fórmula que me sirva para poder, ¿cierto?, copiar y pegar hacia abajo y me sirva automáticamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les queda el tiempo, yo lo dejo ahí en pantalla para que ustedes lo puedan ir copiando en su propio Excel y lo puedan resolver. Entonces, repasando, la solución del primer ejercicio sería A4 más B4 y todo eso entre paréntesis. Ojo, aquí el paréntesis es muy importante, ¿cierto? Y multiplicado por C4. Es decir, en otras palabras, estamos utilizando solamente referencias relativas. Nada más que referencias relativas. ¿Por qué? Porque al moverlo hacia abajo, deseamos que todas estas referencias relativas hagan relación, con valga la redundancia, a todos los números inferiores que existen, ¿cierto? Es por eso. ¿Ya? Ahora estamos esperando entonces la resolución del ejercicio número 2. ¿Ya? Alguien dijo, aquí podría haber sido suma. Sí, también podría haber sido suma. Lucas parece, me mandó ahí un mensaje, podría haber sido suma, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, si yo estoy sumando dos números, a lo mejor es mucho más rápido y más práctico sumarlos de forma simple que escribir la función para poder sumar. ¿Ya? Pero eso va en cada uno, ya no pasa nada. Me parece que está bastante bien. ¿Cómo sería? Profe, mire, yo le puse esto. ¿Correcto? No sé si está bien, pero ya Veamos. entre paréntesis le puse, a ver, según las casillas de ahí, sería A 11. A11 más B11 entre paréntesis y después multiplicado por 25. No por la casilla, sino por Ya, 25. necesitamos por la casilla. Ya, Fernanda nos dice multiplicado por peso de peso 17. Fíjense la respuesta que me está dando Fernanda. ¿Ya? Y ahora entonces vamos a hacer esto algo muy importante que se llaman otro tipo de referencias. ¿Ya? Por alguna razón yo les pregunté esto, es porque necesitamos saber otro tipo de referencias. ¿Recuerdan ustedes que vimos que existía un tipo de referencias que se llamaban referencias relativas, ¿cierto? Bueno, existe otro tipo de referencia al cual Fernanda ya sabía, yo por eso hice la pregunta para saber si es que alguien conocía ese otro tipo de referencias, se llaman referencias absolutas. Referencias absolutas. Vamos a pasarla. Las referencias absolutas, a diferencia de las referencias relativas, ¿cierto? Se anotan de la siguiente forma. Antes de la letra
lleva un signo peso. Y antes del número también lleva un signo peso. Bien. Antes de la letra y antes del número lleva un signo peso. Ojo con eso. ¿Qué significa una referencia absoluta? Significa que no importa hacia dónde yo copie esa referencia, jamás va a cambiar. ¿Ya? Es algo que no habíamos visto hasta ahora. Pero fíjense entonces, voy a hacer el mismo ejercicio que antes. Era F15, ¿se acuerdan? Pero la voy a convertir en absoluta, poniendo un signo peso antes de la F y antes del número 15. Bien, sigue siendo 7. Aquí no pasa nada, sigue siendo una referencia. Pero si yo copio esta referencia y la pego en cualquier lugar, la voy a pegar así rápidamente, en cualquier lugar, la referencia no cambia. Sigue siendo exactamente la misma. Sigue siendo exactamente la misma. A diferencia de la referencia relativa, ¿se acuerdan? Que yo la copiaba más arriba y la referencia o la celda a la cual hacía referencia iba cambiando. Bueno, acá esto es un poquitito distinto. Nicolás, te voy a silenciar porque de repente se escucha ahí un ruido, ¿vale? Tú te activas después el micrófono cuando lo deseas. Entonces, esta referencia a la cual yo estoy haciendo relación no cambia. Siempre va a hacer referencia a F15, F15, F15. La verdad es que para poder hacer este ejercicio necesitábamos saber o conocer esto de la referencia absoluta. Entonces, en esta fórmula yo tengo una suma de referencia relativa más una referencia absoluta. Entonces, cuando yo copio esto hacia abajo, como ustedes lo pueden apreciar, perdona, ahí, como lo pueden apreciar, o más abajo, cambia solamente la referencia relativa, pero la referencia absoluta se queda inmóvil. La referencia absoluta no se mueve, no cambia. Esto es algo bastante práctico. Fíjense que ya lo estamos utilizando. Y claro, es mucho mejor que poner dentro de la fórmula 25, porque simplemente yo acá cambio el precio a 34 y automáticamente va a cambiar todos los valores. Automáticamente. ¿Por qué? Porque tengo una referencia dentro de la fórmula y no un número. Siempre es mejor tener una referencia dentro de la fórmula y no un número. Siempre es mejor. Y hacer referencia a alguna celda para que fácilmente dentro de la celda yo pueda cambiar el valor y poder actualizar los importes o lo que yo deseo hacer. Bien, entonces hacia allá se enfoca principalmente. Existe otro tipo de referencia que se llama referencias mixtas. Bien, las referencias mixtas son de la siguiente manera o de la siguiente forma. También las referencias mixtas se le llama referencias semirrelativas o semiabsolutas. Es decir, tiene solo una parte de absoluta y una parte de relativa. Fíjense que antes del signo peso, antes de la letra C tiene el signo peso, pero antes del número no tiene nada. Es decir, aquí hay una parte que está absoluta y una parte que quedó relativa. Bien. También tenemos otro tipo en el cual tenemos C, peso 13. Una parte que está absoluta, que en este caso ahora son las filas, y una parte que está relativa, que en este caso serán las columnas. Vamos a ver un ejemplo de esto para que lo comprendamos un poco mejor. Imaginemos que aquí yo tengo una referencia mixta, es decir, peso F15. Sí, correcto, Jason. Después vamos a ver los atajos del teclado. Todavía no lo pasamos. ¿Ya? Pero bien. Hay bastante atajos del teclado después. ¿Ya? Entonces, como ustedes lo pueden apreciar, tenemos peso F15. Presionamos Enter
¿cierto? Y tengo una referencia mixta. ¿Qué significa esta referencia mixta? Significa que la columna F está absoluta. La columna F no se moverá. Y el número 15 está relativo. Este sí se va a mover. Entonces, hagamos el mismo ejercicio que antes. Si yo copio esto y lo pego 1, 2, 3 para abajo y 1 para el lado, ¿qué es lo que aparecerá aquí? ¿Qué número aparecerá si yo lo pego acá? Luis dice, va a aparecer un 10. Max dice un 15. Más opiniones necesitamos. ¿Qué número aparecerá si yo copio eso y lo pego acá? Un 15 ya está apoyando, ahí ya hizo a Max. ¿Qué más? No hay más opiniones, parece. Veamos. Si yo lo pego acá, me va a aparecer un 10. ¿Por qué pasa esto? Sigamos analizándolo. Como yo tengo una referencia, está bien. Como yo tengo una referencia mixta y la columna F es la que deseo dejar absoluta, la columna F, ojo con eso, es decir, en otras palabras, yo jamás me podré mover de la columna F, porque la columna F es absoluta. Luis lo dice ahí claro, la columna F es absoluta. La columna es absoluta, es decir, cuando yo me muevo 1, 2, 3 hacia abajo, esto también se mueve 1, 2, 3 hacia abajo. Pero cuando yo me muevo 1 hacia el lado, esto se queda ahí. No se puede ir hacia el lado. ¿Por qué? Porque no me puedo salir de la columna F. No me puedo salir de la columna F. ¿Por qué? Porque está absoluta. ¿Cierto? Es lo que sucedía antes cuando yo decía F7 absoluto. Entonces, F15 absoluto, entonces no me puedo salir de la columna y tampoco me puedo salir de la fila, entonces siempre va a valer lo mismo. En este caso solamente no me puedo salir de la columna. Por lo tanto, yo lo copio hacia abajo y después hacia el lado, bueno, va a ser 10, porque no me puedo ir hacia el lado, no puede ser 15, porque no me puedo salir de la columna F. ¿Ya? Veamos si es que lo pudimos comprender. Hagamos el mismo ejercicio, pero al revés. Es decir, ahora tenemos la columna F es relativa y la fila 15 es absoluta. Si es que yo tengo esta referencia mixta, bien, la fila 15 yo hago exactamente lo mismo y lo copio acá mismo. 1, 2, 3 hacia abajo y 1 hacia el lado. ¿Qué número aparecerá aquí ahora? ¿En el mismo lugar que antes? Patricio y Álvaro me dicen 12. ¿Alguna otra opción? Jorge, Jason, ya todos están diciendo 12. Muy bien. La verdad es que 12. Muy bien. Muy bien, chiquillo. Muy bien. ¿Por qué razón? La voy a explicar para las personas que no lo entendieron. Como la fila 15 es absoluta, yo no me puedo mover de la fila 15 porque es absoluta. Por lo tanto, cuando yo me muevo 1, 2, 3 hacia abajo, este número no se mueve hacia abajo, se queda solo ahí.
Y después cuando se mueve 1 a la derecha, eso sí puede hacer y se mueve 1 a la derecha. Y por eso es 12. Fíjense que aquí hace referencia a Y15, ¿cierto? El 15 siempre va a estar porque el 15 es absoluto. El 15 no se puede mover. Es decir, no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, solo se va a mover horizontalmente, entre columnas, ¿cierto? Entre columnas. Pasó de F a G, claro, pero no el 15 quedó ahí. ¿Ya? Esta es la forma entonces en la cual existen estos tres tipos de referencia. Esto es algo importante, chiquillos. ¿Ya? Estos tres tipos de referencia: referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. Como ustedes lo pudieron ejemplificar, para un tipo de ejercicio o para otro es necesario utilizar uno u otro tipo de referencias. Bien, entonces, les recomiendo lo siguiente. Quien no entendió alguna materia, este video está grabado. Por lo tanto, véalo nuevamente. ¿Ya? En Educando yo subiré el link para que usted lo pueda ver. ¿Ya? Lo voy a subir ahora de inmediato, en unos 15 minutos estará disponible. Lo voy a subir de inmediato. Véalo nuevamente. Y no tan solo lo vea, intente practicarlo. Abra su Excel y usted vaya haciendo los mismos ejercicios que voy haciendo yo. O intente ir respondiéndolo. Cuando yo hago una pregunta, respóndala. De esa manera, entonces, es que se va practicando. ¿Ya? Y segunda recomendación,